Todos, sin excepción, vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos en la vida, y sin embargo, es el tema que más evitamos. ¿Por qué? Desde niños nos enseñan que la muerte es el final, un punto sin retorno. Nos dicen que un día todo se apagará y dejaremos de existir. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si hubiera evidencia real de que la muerte es solo una puerta a otra existencia? ¿Y si todo lo que nos han dicho al respecto es una versión incompleta de la verdad? Durante siglos, filósofos, científicos, místicos y personas comunes han intentado descifrar qué sucede realmente cuando morimos. Algunas religiones nos prometen un paraíso, otras nos hablan de reencarnación, mientras que la ciencia nos dice que simplemente dejamos de ser. Pero hay algo que pocas personas están dispuestas a considerar: los testimonios de quienes han estado al borde de la muerte. Miles de personas alrededor del mundo han experimentado lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Y muchas de ellas coinciden en lo mismo: después de que el corazón se detiene y el cerebro deja de funcionar, la conciencia no desaparece. La sensación más común es la de salir del cuerpo y ver todo desde arriba. Muchas de estas personas relatan haber visto su propio cuerpo, haber escuchado a los médicos luchar por revivirlos y haber sentido una paz indescriptible. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Algunos cuentan que, en ese momento, se sintieron atraídos por una luz cálida y brillante que parecía llamarlos. Nos han enseñado que esa luz es algo positivo, que es la entrada al cielo o al descanso eterno. Sin embargo, existen relatos que nos hacen cuestionar si realmente es lo que parece. Algunos aseguran haber sentido una extraña presión para cruzar, como si algo o alguien estuviera apurándolos, como si no quisieran que se tomaran su tiempo para pensar. Otros describen haber sentido que, al acercarse más, empezaban a olvidar quiénes eran, como si una parte de su identidad se estuviera desvaneciendo. Y lo más inquietante, hay quienes lograron resistirse a esa luz y describen haber visto algo completamente diferente detrás de ella. Aquí es donde entra una teoría antigua, una que ha sido mencionada en distintas culturas pero que con el tiempo ha sido silenciada. La idea de que la muerte no es el final, pero tampoco el cielo o la eternidad que nos prometieron. Según algunas tradiciones espirituales, la muerte es solo una transición, pero no una libre. Se nos hace creer que debemos seguir la luz, porque en realidad esa luz es el mecanismo que nos lleva de vuelta a otra vida sin recordar quiénes somos. Las antiguas enseñanzas hindúes hablan del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y reencarnación. Según estas creencias, el alma regresa a un nuevo cuerpo, pero sin recuerdos de sus vidas pasadas. Nos han hecho creer que este ciclo es algo natural, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si es una prisión de la que no podemos escapar porque hemos sido condicionados para aceptarlo sin cuestionarlo? Si esto es cierto, entonces la luz no es una salvación, sino un sistema de reciclaje de almas. Un sistema diseñado para borrar nuestros recuerdos y obligarnos a empezar de nuevo sin saber quiénes fuimos. Esto explicaría por qué, a pesar de siglos y siglos de existencia humana, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué nacemos con la sensación de que hay algo más, pero nunca podemos recordar qué es? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte sienten que hay algo que no se les permite saber? Algunas personas que han muerto clínicamente y han regresado cuentan que, en el momento en que se resistieron a entrar en la luz, algo cambió. De repente, sus recuerdos empezaron a regresar, como si estuvieran viendo más allá del velo que cubre esta realidad. Algunos dicen que vieron seres que intentaban convencerlos de entrar, pero al negarse, esos seres cambiaban su actitud, como si estuvieran perdiendo el control. Otros aseguran haber sentido una presencia observándolos, como si algo se hubiera dado cuenta de que no estaban siguiendo el plan. ¿Qué significa esto? ¿Quién o qué está detrás de este sistema? Si realmente la muerte es solo una puerta a otro estado de conciencia, pero uno que está siendo controlado, entonces la verdadera pregunta no es qué sucede cuando morimos, sino por qué nos han ocultado la verdad.
Algunas teorías sugieren que lo que llamamos realidad no es más que una especie de simulación, un juego en el que nuestras almas están atrapadas. Que hay seres o entidades que se alimentan de nuestras experiencias, de nuestro sufrimiento y de nuestras emociones. Y que la muerte, en lugar de ser la salida, es solo el reinicio de la misma trampa. Esto explicaría por qué la humanidad nunca parece avanzar realmente, por qué siempre estamos en guerra, por qué siempre hay sufrimiento. Si nuestras almas están atrapadas en un ciclo sin fin, sin recordar las lecciones de vidas pasadas, entonces es lógico que siempre volvamos al mismo punto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si esto es cierto, hay una forma de escapar. Las pocas personas que han logrado resistirse a la luz dicen que la clave está en recordar. Recordar quiénes somos, recordar que somos más que este cuerpo, más que este momento. Que al morir, en lugar de dejarnos llevar por la luz sin cuestionar, debemos detenernos, observar, hacer preguntas. Preguntar quién nos está llamando, por qué debemos cruzar. Porque según algunos relatos, cuando haces esto, el sistema comienza a fracturarse. Como si fuera una ilusión que solo funciona mientras no la cuestionas. Si esta teoría es cierta, entonces la muerte no es el final, pero tampoco es la libertad que nos prometieron. Es solo un paso más en un juego diseñado para mantenernos atrapados. Y la única forma de salir es despertar. Ahora que sabes esto, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás viendo la muerte como un final? ¿O empezarás a verla como la oportunidad de descubrir la verdad? No tienes que creer nada de lo que has escuchado. Pero cuando llegue el momento, cuando sientas que es hora de cruzar, tómate un segundo antes de correr hacia la luz. Pregúntate, ¿es esto lo que realmente quiero? Porque tal vez, la respuesta cambie tu destino para siempre. Imagina que estás al final de tu vida. Cierra los ojos un momento y piensa en todo lo que has vivido. Los momentos felices, las risas, las tristezas, los arrepentimientos. Y ahora, imagina que tu corazón da su último latido. El silencio. La oscuridad. Pero algo ocurre. No es el fin, sino el principio de algo nuevo. Algunas personas que han estado clínicamente muertas y han regresado cuentan experiencias sorprendentes. Describen una sensación de paz absoluta, una luz cálida, la visión de sus seres queridos ya fallecidos, o incluso la revisión de toda su vida en cuestión de segundos. ¿Cómo es posible? ¿Es solo una ilusión del cerebro, o es la prueba de que hay algo más allá? Los científicos han intentado explicarlo. Algunos dicen que, en el momento de la muerte, el cerebro libera una gran cantidad de DMT, una sustancia que puede generar alucinaciones. Otros creen que son simples fallos eléctricos en un sistema que se apaga. Pero lo cierto es que hay testimonios que desafían cualquier explicación racional. Por ejemplo, hay casos de personas ciegas de nacimiento que, al tener una experiencia cercana a la muerte, describieron ver por primera vez en su vida. ¿Cómo podrían haber visto si sus ojos nunca han funcionado? ¿Cómo explicamos a quienes flotaron fuera de sus cuerpos y luego describieron con exactitud cosas que ocurrieron en la sala, incluso detalles que no podrían haber sabido desde su posición original? Hay algo más. Algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Algunas culturas han hablado de esto durante siglos. En el Tíbet, los monjes creen en el bardo, un estado intermedio entre la vida y la reencarnación, donde el alma viaja a través de distintas pruebas antes de renacer. En Egipto, los antiguos faraones preparaban su paso al más allá con rituales complejos porque estaban convencidos de que la muerte era solo una transición. Pero ¿qué pasa si no hay luz al final del túnel? Algunas experiencias cercanas a la muerte no son pacíficas. Hay quienes describen sentir un vacío oscuro, una sensación de angustia y desesperación, como si hubieran sido atrapados en una dimensión desconocida. ¿Es esto un simple reflejo de nuestros miedos más profundos o realmente existe algo como un infierno? Y si lo hay, ¿cómo se determina quién va allí? Muchos piensan que nuestras acciones en vida tienen un peso.
No solo lo que hacemos, sino también nuestras intenciones, nuestras emociones, lo que llevamos en el corazón. Hay testimonios de personas que, tras su experiencia, regresaron completamente transformadas. Algunos se volvieron más compasivos, otros cambiaron por completo su estilo de vida. Como si hubieran recibido un mensaje claro, aún no era su momento, pero debían cambiar. Esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si la muerte no es el final, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida ahora mismo? Piénsalo. Cada decisión, cada acción, cada palabra que decimos, si la conciencia sigue existiendo después de la muerte, entonces todo lo que hacemos aquí podría tener consecuencias en ese más allá. Las grandes religiones y filosofías del mundo han hablado de esto por siglos. El karma, el juicio final, la reencarnación, diferentes visiones de lo que nos espera después de la vida, pero todas coinciden en algo: la muerte no es el final, sino el principio de algo nuevo. Y si es así, ¿cómo podemos prepararnos? Pero, ¿y si te dijera que hay más pruebas, más historias, más conexiones que nos indican que la muerte no es un punto final, sino un portal? Existen culturas y tradiciones ancestrales que han dejado registros sobre lo que sucede después de la muerte. En el hinduismo, por ejemplo, se habla del ciclo del samsara, el eterno retorno del alma a través de distintas vidas, dependiendo del karma acumulado. En el cristianismo, encontramos la promesa de la vida eterna, el juicio y la resurrección. Mientras que en el budismo, se explica que el estado de conciencia en el momento de la muerte puede influir en la siguiente existencia. ¿Podría ser que todas estas visiones sean diferentes maneras de describir lo mismo? Cientos de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte han revelado patrones que se repiten una y otra vez. Sensación de desprendimiento del cuerpo. Viaje por un túnel oscuro con una luz brillante al final. Encuentro con seres queridos ya fallecidos o figuras espirituales. Un sentimiento indescriptible de paz y amor incondicional. Una revisión completa de la vida, donde la persona experimenta no solo lo que hizo, sino también cómo afectó a los demás. Pero lo más impactante es que muchas de estas experiencias han cambiado radicalmente la forma en que esas personas viven después de regresar. Algunas abandonaron el materialismo y buscaron una vida más espiritual. Otras dedicaron sus vidas a ayudar a los demás. Y muchas aseguraron haber perdido completamente el miedo a la muerte. Aquí es donde surge otra pregunta: si el más allá es tan maravilloso, ¿por qué hay quienes tienen experiencias aterradoras? Algunos testimonios hablan de seres oscuros, de lugares fríos y solitarios, de un vacío abrumador donde el tiempo y el espacio dejan de existir. Otros describen un dolor emocional extremo, como si estuvieran reviviendo sus peores momentos una y otra vez sin poder escapar. ¿Podría ser que el lugar al que vamos después de morir depende de cómo hemos vivido nuestra vida? Hay un patrón inquietante en los relatos de quienes han tenido experiencias negativas. Muchas de esas personas llevaban vidas llenas de rencor, odio o egoísmo antes de su experiencia. Y después de regresar, transformaron por completo su manera de vivir. Si la muerte es un espejo de nuestra propia conciencia, entonces lo que experimentamos después de morir podría ser una proyección de lo que llevamos dentro. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida ahora mismo? ¿Qué emociones y pensamientos llevamos dentro de nosotros? ¿Estamos viviendo con amor, gratitud y compasión, o nos dejamos consumir por el miedo, la ira y el rencor? El simple hecho de pensar en esto cambia nuestra perspectiva. Si lo que hacemos en esta vida tiene un impacto más allá de la muerte, entonces cada acción cobra un sentido diferente. Pero hay algo aún más misterioso en todo esto. Hay relatos de personas que, en el momento de su muerte, han visto seres queridos venir a buscarlas, incluso aquellos que no sabían que ya habían fallecido. Hay historias de niños pequeños que recuerdan vidas pasadas con detalles tan específicos que, al ser investigados, resultan coincidir con hechos reales. Y luego está el fenómeno de los visitantes de la muerte, enfermos terminales que, días o incluso horas antes de fallecer, ven figuras, luces o incluso escuchan voces que los tranquilizan y los preparan para el paso.
¿Es esto solo una ilusión del cerebro moribundo, o estamos ante una realidad que no podemos comprender del todo? La ciencia, aunque aún no tiene respuestas definitivas, ha empezado a reconocer que hay algo más allá de lo que podemos medir y cuantificar. Médicos y científicos han documentado casos de personas que han sido declaradas muertas y luego regresaron con información que no podrían haber obtenido de manera convencional. Un caso famoso es el de una mujer que, tras sufrir un paro cardíaco, describió con exactitud un zapato rojo en la azotea del hospital. Cuando los médicos subieron a comprobarlo, encontraron el zapato tal y como ella lo había descrito. Otro caso impresionante es el de una niña que, tras una experiencia cercana a la muerte, habló de su hermanita en el cielo. Sus padres, sorprendidos, le dijeron que no tenía una hermana fallecida. Pero más tarde, la madre recordó que había tenido un aborto espontáneo antes de que la niña naciera, algo que jamás le habían mencionado. Estos testimonios nos hacen preguntarnos: si la muerte fuera solo un cese de la actividad cerebral, ¿cómo explicamos estos casos? ¿De dónde proviene esta información? ¿Qué es lo que realmente sucede en ese momento de transición? Algunas tradiciones espirituales afirman que, en el momento de la muerte, nos encontramos con guías o seres de luz que nos ayudan a atravesar esa puerta. Que no estamos solos en este viaje, sino que somos recibidos y acompañados. Pero, ¿qué pasa después? Algunos creen que reencarnamos, otros que ascendemos a otro plano de existencia, y otros que entramos en un estado de conciencia pura donde dejamos atrás la identidad con la que vivimos en la tierra. Lo cierto es que nadie puede saber con certeza qué nos espera. Pero hay algo en común en todos estos relatos. La vida es una preparación para la muerte. Y la muerte, lejos de ser el final, parece ser una nueva etapa en un viaje mucho más grande. Si esto es cierto, entonces la manera en que vivimos cada día importa más de lo que imaginamos. Importa cómo tratamos a los demás. Importa lo que hacemos con nuestro tiempo. Importa el amor que damos y recibimos. Porque si lo que nos espera después de la muerte es un reflejo de lo que llevamos dentro, entonces nuestra mayor responsabilidad es aprender a vivir de una manera que nos lleve a un estado de paz, amor y plenitud. Imagina por un momento que hoy fuera tu último día en la tierra. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te hubiera gustado hacer diferente? ¿Qué legado quieres dejar? La muerte nos recuerda lo valioso que es el tiempo, lo frágil que es la vida y lo importante que es vivir con propósito. No sabemos cuándo llegará nuestro último aliento, pero sí sabemos que llegará. ¿Y cuando ese momento llegue, estaremos listos? Tal vez la pregunta no sea qué pasa después de la muerte, sino cómo queremos vivir ahora para estar en paz cuando ese momento llegue. Quizás, al final, el mayor misterio de la muerte no es lo que sucede después, sino lo que nos enseña sobre la vida. ¿Y tú? ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora?